hoy estamos enfocados hablando acerca de las conductas de riesgo en nuestros hijos adolescentes. ¿Qué son las conductas de riesgo, no? Hemos hablado que las conductas de riesgo tienen que ver con aquellos comportamientos que puedan tener nuestros hijos, que puedan poner en riesgo su integridad física, su integridad mental. Y esto es, por ejemplo, cuando de repente no detectamos que nuestros hijos tienen un trastorno en el aprendizaje. Mucho adolescente está presentando, desde muy pequeños, están presentando hiperactividad, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta de la hiperactividad. No somos conscientes de la hiperactividad. Y de repente pensamos que es un comportamiento solamente que viene como consecuencia de la, de la malcriadez, de no tener un buen comportamiento en el niño. Y no es así. La hiperactividad es un tema serio que implica que los padres de familia le pongan atención para poder ponerle pues atención a eso, ¿no? Y si nosotros como padres de familia no estamos conscientes de que los niños están presentando ese tipo de comportamiento tarde o temprano, ellos van a tener problemas cuando lleguen a la adolescencia. Estaba hablando con una señora que me dijo que ella notó algo en su hijo cuando estaba en la primaria. Tenía 7 o 8 años cuando ella se dio cuenta que él era muy inquieto, que le costaba mucho tomar las clases, que no completaba las tareas, que en la escuela era muy conflictivo, que cuando quería pertenecer a un grupo, sea para jugar, hacer equipo, no lo tomaban en cuenta. Y de pronto la maestra le llamaba a ella, le decía, creo que tu hijo tiene problemas porque él no se está quieto para nada, molesta a los otros compañeros. En la escuela nunca se dieron cuenta ni hicieron caso del tema. Y lo dejaron así. Ahí, ¿no? Sin importar. Los padres no creyeron en eso. Y cuando una vez uno de los maestros le dijo, sería bueno que le pongas atención porque creo que tu hijo tiene hiperactividad. Y preguntó ella, ¿qué es eso? Y le dijo que el niño necesitaba una intervención no solamente psicológica, sino psiquiátrica. La señora se asustó y dijo, no, yo no le voy a dar medicación a mi hijo tan pequeño. Tenía aquel tiempo ya como 10 años. Dijo, no, él solo va a mejorar. Y no ha mejorado. Llegó a la etapa de la preadolescencia, fue peor. Y en la adolescencia es cuando realmente comenzó a surgir el problema mucho más agudo. Y esta madre, pues ya cuando el hijo estaba en la adolescencia, cuando tenía 17 años, se dio cuenta que sí, que había tenido serios problemas en la educación y comenzó a hacer drogas. Entonces se metía en muchos problemas el muchacho. Y cuando lo llevan a terapia, ¿no? Él dice, mamá, en mi escuela te habían dicho a ti muchas veces que yo tenía hiperactividad, ¿recuerdas? Y dijo, sí. Ok, pero tú nunca hiciste nada, no quisiste que me dieran la medicación. Y yo no podía. Y entonces la marihuana comenzó a calmarme. Entonces al niño alguien le recomendó la marihuana y la comenzó a usar. Y entonces esto fue peor porque hoy tienen ya otro problema, no solamente la hiperactividad, sino el consumo de la marihuana compulsivamente. Entonces, a veces digo, no sé si vale la pena de alguna manera, será mucho mejor tomar la medicación bajo la supervisión de un profesional, que si las cosas van mal con la medicación pueden ir al profesional y reclamarle, decirle, doctor, mi hijo está teniendo problemas porque la medicación no le está cayendo bien. A que el niño tenga que consumir la marihuana por su cuenta, sin una supervisión médica de nadie. Porque yo no creo que alguien que fuma marihuana vaya a decirle al doctor, doctor, le subo o le bajo la dosis. No creo. ¿Verdad? Y eso agrava la situación definitivamente. Por eso, amigos, va a ser muy importante que si sus hijos comienzan a tener un pequeño problema con esto de los problemas del aprendizaje, uno de ellos es la hiperactividad, le pongan atención. Porque de no ser así, de no ser atendidos, tarde o temprano pueden comenzar a tener problemas. Permítame hablarles un poquito de cuáles son los riesgos, qué podría pasar con un hijo
que de repente ha presentado problemas del aprendizaje como el ADHD, ¿no? O en español se llama trastornos de aprendizaje con hiperactividad. Dice que estos niños son más propensos a tomar riesgos y actuar impulsivamente que los otros muchachos que no tienen este trastorno. Puede que les cueste resistir las tendencias y las tentaciones y considerar las consecuencias, o sea, como que no piensan en las consecuencias. Y a menudo tienen dificultad para evitar las situaciones complicadas o peligrosas. Un niño que tiene hiperactividad tendrá menos cuidado para tomar decisiones. Eso no significa que los adolescentes con trastorno de aprendizaje y hiperactividad no puedan desarrollar herramientas y estrategias para tomar decisiones. Estas obviamente pueden ser disminuidas si los padres toman tiempo y a pesar de la condición del adolescente hablan con él. Ahora, habrá niveles también dentro de la hiperactividad, algunos un poco más fuerte, otros más leve, ¿no? Dependerá por eso de la evaluación. Y necesitan obviamente la evaluación. Una de las cosas que yo recomiendo mucho a los papás cuando tienen problemas de hiperactividad es que los padres busquen la información adecuada para entender qué está pasando con sus hijos. Si yo entiendo lo que está pasando con mi hijo, puedo actuar más efectivamente para prevenir un problema. Pero si yo como padre no entiendo lo que está pasando en la vida de mi hijo, todo me parece extraño, lo que voy a hacer solamente es reprimir el comportamiento, pero no ayudar efectivamente a mi hijo. Y ahí viene el gran riesgo entonces de no poder apoyarlo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas más importantes es entender los desafíos de este niño, dicen los especialistas. Las personas dependen de las habilidades del funcionamiento ejecutivo para tomar decisiones acertadas y luego actuar en consecuencia. Los niños con hiperactividad tienen deficiencias en la habilidad esa de tomar decisiones pensándolo. Toman decisiones muy apresuradas. Frecuentemente tienen problemas con la memoria funcional, ¿no? El autocontrol y el pensamiento flexible. Entender esos puntos débiles le facilita ayudar a su hijo a desarrollar esas habilidades. También puede ayudarlo a no juzgar incorrectamente a su hijo. Este es el tema. Un adolescente que tiene hiperactividad dice que no tiene la habilidad de autocontrol. No tiene la capacidad de pensar una y otra vez sobre lo que va a hacer. Decide casi impulsivamente. Ese es el gran riesgo. Y de repente a él le ofrecen algo que le parece interesante y va a tomar la ventaja de asumirlo. Por eso es que para que el adolescente pueda funcionar bien, aún con esta condición de la hiperactividad, necesita que los padres le den esa información. De otro lado, si el adolescente sabe lo que él está pasando en su organismo, en su mente, él, si es consciente, actuará de mejor manera. No subestime, no diga, no, mi hijo no tiene nada. Hay que hablar, hay que conversar, hay que buscar la ayuda pertinente. Si desde muy pequeño usted ayuda a su hijo a entender lo que está pasando con él, y eso le ayudará mucho a él a actuar de una forma mucho más apropiada. Recuerde que la información es un poder. A usted dirá de repente con él yo no puedo hablar, pero intente buscar la manera, el tiempo, el momento para hablar con él. Todo niño puede acceder, aun cuando tenga la condición de la hiperactividad, puede acceder a hablar con los padres si los padres saben cómo hacerlo. Buscar el tiempo adecuado, el momento adecuado, que no se extiendan mucho esas conversaciones, que sean cortas pero interesantes para ellos. Eso hará que el niño con esa información pueda funcionar mejor. No es que el hiperactivo sea tonto o no entienda perfectamente lo que está ocurriendo alrededor, pero hay tipos de comportamientos que él no puede controlarlo. Esa capacidad de autocontrol muchas veces está fuera del control de ellos mismos. Y no es que no quieran, es que desafortunadamente en algunos casos no pueden hacerlo. Así que amigos, vamos a seguir hablando de este tema interesante y hablaremos de otras conductas de riesgo como el alcohol, como las
relaciones sexuales a muy temprana edad que pueden poner en grave riesgo la integridad de nuestros hijos. La verdad es que hoy por hoy, viviendo en un mundo tan erotizado como lo tenemos, muchas veces se les hace muy fácil comenzar a practicar, a tener sexo a temprana edad, y esto deteriora la integridad de nuestros hijos y pone en grave riesgo su estabilidad emocional, su estabilidad, su salud mental. Vamos a la pausa y regresamos.